Hoy vamos a ver de qué manera podemos combinar la calistenia o el entrenamiento con peso corporal con las pesas y por qué sería interesante hacerlo. Así que si te interesa, quédate a ver el video. Así que bueno, de antemano te aviso que este va a ser un video que tiene bastante teoría, así que te invito a que busques una hoja y un papel y anotes, porque este tipo de planificaciones requiere bastante teoría y son planificaciones más complejas que un entrenamiento normal de calistenia. Así que ponete cómodo y bueno, quédate a escuchar. En primer lugar vamos a ver qué es cada disciplina. La calistenia, como sabemos, es el entrenamiento que se centra principalmente en el dominio del peso corporal. Se centra en ejercicios de fuerza, donde la manera de progresar que tenemos es cada vez ir haciendo ejercicios más complejos, que nos demanden más equilibrio, más inestabilidad y más fuerza. Mientras que por otro lado el gimnasio o las pesas es una disciplina centrada principalmente en el aumento de fuerza y la ganancia de masa muscular, utilizando como principal herramienta las pesas. Y la manera principal que tenemos de progresar en esta disciplina es cada vez ir utilizando mayores pesos, aumentando las cargas para que los ejercicios se nos hagan más difíciles. Entonces, ¿por qué sería interesante combinar estas dos disciplinas? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis y después les voy a dar casos concretos en los que sería interesante combinar calistenia con gimnasio, según su objetivo y su caso particular. Bueno, como estábamos viendo, la calistenia entonces es una disciplina en la que los ejercicios, la mayoría, son multiarticulares, es decir, que implican la acción de más de un grupo muscular a la vez. La mayoría, no digo todos. Esto implica que podamos desarrollar una fuerza más general y nos permite entrenar las diferentes capacidades de fuerza, explosividad y resistencia. Y como vimos, la calistenia entonces es una disciplina que principalmente se basa en mejorar la fuerza global. Si bien es posible y hay métodos para aumentar masa muscular utilizando el entrenamiento de calistenia, al no ser una disciplina dedicada específicamente para este objetivo, hay debilidades que tiene la disciplina que, si nuestro objetivo es aumentar masa muscular, nos van a limitar en ciertos aspectos. Por ejemplo, en la calistenia hay muy pocos ejercicios que impliquen el deltoides medial, el deltoides justamente del medio. ¿Por qué? Porque hay pocos movimientos que impliquen hacer este gesto. Y como sabemos, el hombro es un músculo que, si queremos tener una buena estética, es importante tener un buen deltoides medial. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar si nosotros hacemos calistenia y queremos tener un buen deltoides medial? Utilizar las pesas como recurso para atacar este músculo, que no lo podemos atacar de igual manera con la calistenia. En otro caso tenemos las piernas. Si bien sabemos que hay mucha mala fama en los calisténicos por no tener buenas piernas, en muchos casos es porque simplemente no las entrenan o no las saben entrenar de la manera adecuada. Entrenando con peso corporal en un parque o en casa se puede desarrollar pero muy buenas piernas, y se los digo yo que entrenando desde mi casa en un año puede tener un muy buen desarrollo en este grupo muscular, pero hay que saber cómo entrenarlo, hay que tener una buena planificación y saber que lo que estamos haciendo es efectivo. Pero en algunos casos hay algunos limitantes, como por ejemplo a la hora de hacer sentadillas a una pierna, que es uno de los ejercicios más complejos con peso corporal para las piernas. También hay una gran demanda de equilibrio, ya que como vamos a estar apoyados solamente en un pie, en muchos casos puede ser que nos falle antes el equilibrio que las piernas, o sea que se nos canse el cuádriceps, los glúteos y los isquios. Entonces, este tipo de ejercicios más de equilibrio, más de fuerza, están más enfocados justamente a eso, a tener un mejor equilibrio, una mejora en la fuerza general, pero para tener un buen desarrollo de las piernas, muchas veces tenemos que llevar las piernas cerca del fallo muscular. Y en estos casos es interesante utilizar las piernas. Por ejemplo, si hacemos estocadas o sentadillas búlgaras
o sentadillas, si las hacemos con peso corporal probablemente estemos trabajando a una muy baja intensidad. Si es que nosotros ya venimos practicando este ejercicio y ya nos adaptamos. Entonces, en estos casos es interesante utilizar peso, ya que nos va a permitir tener más equilibrio y llevar las piernas a un estímulo de mayor fatiga que nos va a permitir tener una buena hipertrofia. Entonces, en resumen, ¿para qué personas es adecuado y sería interesante combinar la calistenia con el gimnasio? En personas que quieran tener una mejor estética, es decir, que a pesar del entrenamiento con peso corporal quieran poder aumentar más masa muscular y desarrollar músculos, que en la calistenia por ahí es más complicado. Personas que les guste el método de entrenamiento de pesas, es decir, ejercicios como el press banca, utilizar mancuernas, etc. Y en atletas más avanzados donde ya tengan cierto nivel en el entrenamiento de calistenia y quieran empezar a complejizar aún más sus entrenamientos y quieran empezar a utilizar las pesas como una herramienta más para seguir fortaleciendo y ser cada vez mejores en su disciplina. Entonces, si estás en alguno de estos casos, sería interesante combinar la calistenia. Esto lo podés hacer no solamente yendo a un gimnasio, ya que hay formas de utilizar pesas entrenando calistenia en tu casa, como por ejemplo utilizando bandas de resistencia, utilizando mancuernas y todas estas cosas. No va a ser necesario específicamente tener un gimnasio para combinar estas dos disciplinas. Así que bueno, ahora vamos a ver de qué manera podemos tener una buena combinación para sacarle el máximo provecho. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes, si bien van a estar combinando dos disciplinas y van a estar haciendo un entrenamiento más híbrido, o sea que va a ser más variado, tienen que quedarse con algo para mejorar. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden ser los mejores en calistenia y los mejores en gimnasio. Hay que tener en cuenta que no podemos en una semana entrenar para tirar el máximo peso en una sentadilla, para tirar el máximo peso en un peso muerto, para tirar el máximo peso en fondos en paralelas, en flexiones, en dominadas, a la vez entrenar para conseguir el front lever o la plancha, que son ejercicios estáticos de la calistenia, para poder hacer flexiones en vertical. Todo esto en una semana. ¿Por qué? Porque vamos a querer estar avanzando en todo, pero vamos a avanzar muy de a poquito. Y esto en el tiempo nos va a implicar que no mejoremos en nada. Entonces es importante esto, que ustedes identifiquen en qué quieren ser buenos y en qué quieren mejorar y utilicen el resto como complementario. Lo más importante de lo que ustedes quieran mejorar tiene que ser lo principal de su rutina. Por ejemplo, si ustedes quieren conseguir flexiones en vertical, tienen que entrenar fuerza para esto. No tienen que centrarse en mover el máximo peso en un press banca, que lo pueden intentar y lo pueden hacer de vez en cuando, sí, pero no tiene que ser lo principal de su rutina. Lo tienen que usar como complemento. Lo mismo si queremos conseguir ejercicios estáticos. Los estáticos tienen que ser la prioridad de nuestra rutina. Lo mismo si queremos conseguir el muscle up. Tenemos que centrarnos principalmente en ejercicios de explosividad y utilizar las pesas como complemento para mejorar. Así que es importante que definan sus objetivos, lo que quieren conseguir, y después de ahí vamos a ver de qué forma planificar su rutina. Si es importante tener una planificación para entrenar solamente calistenia o solamente gimnasio, a la hora de combinar estas dos disciplinas es impredecible tener una planificación, porque tenemos que tener mucho más controlado lo que estamos haciendo y en lo que estamos progresando. De lo contrario, nos vamos a estancar. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si ustedes están pensando en combinar gimnasio con calistenia, tienen que ya tener un nivel intermedio o avanzado, o llevar cierto tiempo entrenando. Si ustedes recién están empezando, combinar disciplinas no es lo más interesante y los puede llegar a estancar. Por lo tanto, si están empezando a entrenar, céntrense en mejorar solamente en una cosa. Entrenen calistenia o entrenen en gimnasio, céntrense en mejorar en algo en específico, ya que este tipo de planificaciones suele ser ya para gente más intermedia o avanzada. Es lo mejor. Así que ahora sí vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, tenemos que primero elegir la cantidad de días que vamos a entrenar. Esto va a depender
del nivel que nosotros tengamos, o sea, de hace cuánto tiempo venimos entrenando y el nivel de entrenamiento que tenemos, en qué nos estamos enfocando en este momento, si nos estamos enfocando en mejorar nuestra fuerza máxima, si estamos entrenando para mejorar nuestra fuerza y nuestra hipertrofia, o si estamos entrenando solamente para mejorar nuestra hipertrofia. Cuando estamos haciendo entrenamientos de fuerza, podemos tener de 4 a 5 días de entrenamientos a la semana, mientras que si estamos haciendo entrenamientos de hipertrofia, podemos llegar hasta 6 días a la semana. Pero por más avanzados que seamos, si nuestro objetivo principal es mejorar nuestra fuerza máxima, entrenar 6 días a la semana suele ser demasiado, porque tenemos demasiada fatiga a nivel mental y esto nos va a jugar en contra. Así que esto lo tienen que ir controlando ustedes. Yo les recomiendo que su entrenamiento sea entre 4 a 6 días. Otra cosa que hay que tener en cuenta es nuestra división semanal, o sea, nuestra estructura de entrenamiento. ¿Qué grupos musculares vamos a entrenar cada día? No hay una división ideal, esto es cuestión de ir probando y ver lo que les va sirviendo a cada uno, pero les voy a dejar algunas estructuras que me parecen que son muy buenas para este tipo de entrenamientos, que puede ser día 1 de empujes, día 2 de tracciones, día 3 de piernas, día 4 de empujes y tracciones y último día de piernas. Podemos dejar, si queremos, entre estos 5 días un día de descanso entre medio. Puede ser después de los 2 primeros días de entrenamiento o después de los 3 primeros días de entrenamiento. Esto es cuestión de cómo se van sintiendo y siempre priorizando la recuperación. Otra estructura puede ser más por grupos musculares, que puede ser día 1 de hombros más pecho, día 2 de espalda más bíceps, día 3 de cuádriceps, o sea, de piernas pero de la parte anterior. Día 4 vamos a hacer empujes, pero esta vez pecho y tríceps. Y el último día vamos a hacer piernas, isquios y glúteos, o sea, la parte posterior de la pierna, y lo vamos a combinar con algunos ejercicios de tracción, o sea, de espalda y de bíceps. Bueno, una vez ya tengamos estas dos principales cosas, que son definir los ejercicios en los que nosotros queremos mejorar y poder ser más fuertes, y una distribución semanal acorde a esos objetivos, que bueno, aparte de la distribución, tengan en cuenta que los ejercicios que a ustedes más les cuesten progresar siempre van a ir al principio de la semana. Es decir, supongamos que a ustedes les cuesta sacar el muscle up, entonces lo vamos a meter el lunes, a los ejercicios que a nosotros nos ayuden a conseguir el muscle up. Si a ustedes el ejercicio que más les cuesta son las flexiones en vertical, entonces lo vamos a meter el lunes a este ejercicio. Una vez tengamos esto, lo que tenemos que saber es que vamos a progresar diferente en cada grupo muscular. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos que definir en un periodo de tiempo, que puede ser en un mes o 2 meses, en qué grupo muscular nos vamos a hacer más fuerte. Puede ser en el grupo muscular de las tracciones, de los empujes o de las piernas. Entonces, durante este periodo de tiempo nos vamos a enfocar específicamente en mejorar la fuerza en ese grupo muscular, mientras que en los otros grupos musculares nos vamos a enfocar más en acumular más series semanales. O sea, en vez de trabajar a tan bajas repeticiones mejorando nuestra fuerza, vamos a acumular más cantidad de series y vamos a buscar maximizar nuestra hipertrofia. Por ejemplo, supongamos que los lunes nosotros estamos haciendo flexiones en vertical a 3 repeticiones, estamos haciendo press banca a 8 repeticiones, estamos haciendo press inclinado a 12 repeticiones, o sea, nos estamos enfocando en mejorar nuestra fuerza en el grupo muscular de los empujes. En el otro grupo muscular, que son de las tracciones, o sea, la espalda y los bíceps, vamos a hacer más series. Es decir, vamos a trabajar a 12 repeticiones, a 15 repeticiones y vamos a hacer más series. Mientras que en un grupo muscular buscamos trabajar a la máxima intensidad y mejorar nuestra fuerza haciendo este volumen semanal y trabajando a esta intensidad, en el otro grupo muscular de las tracciones y de las piernas vamos a hacer lo contrario. Vamos a buscar trabajar a este volumen semanal y a esta intensidad, o sea, reduciendo la intensidad y aumentando la cantidad de series semanales que hacemos.
Por ahí puede ser un poco complicado, lo entiendo, pero en lo que se tiene que centrar y como lo van a entender es, en un grupo muscular buscan calidad, o sea, intensidad y baja cantidad, mientras que en los otros grupos musculares buscan más cantidad y menos intensidad. Con calidad no me refiero a el movimiento, la técnica. La técnica siempre tiene que ser correcta, a lo que voy es calidad en cuanto a intensidad. Puede ser un poco complicado, pero vamos a seguir viendo los últimos temas que van a terminar de entender cómo funciona. Bueno, el siguiente punto es entender qué ejercicios estamos haciendo cada día. Es muy importante la selección de ejercicios. Si bien podemos tener 2 días de empuje a la semana, tenemos que entender que no podemos el primer día de empuje hacer ejercicios para fortalecer el empuje vertical de nuestros hombros. A la vez hacer ejercicios para fortalecer el empuje horizontal y el empuje vertical, pero en fondos en paralelas. O sea, ahí tenemos 3 movimientos diferentes. Y nosotros no podemos entrenar a fuerza todos esos ejercicios el mismo día. Por eso tenemos que poner prioridades. Si nosotros queremos mejorar el empuje vertical, lo vamos a meter el primer día de la semana, que es el día que más nos cuesta. Después, ese mismo día, vamos a meter otros ejercicios de fortalecimiento de hombros y podemos meter un press de banca, por ejemplo. Que esto básicamente es como hacer flexiones de brazos. Simplemente que a la hora de hacer flexiones y nos queremos meter peso es más complicado. ¿Por qué? Porque se nos hace complicado meternos peso. Si bien podemos utilizar un chaleco con lastre o una mochila, no podemos meternos tanto peso como en un press de banca. En un press de banca simplemente le cargamos peso a la barra y ya podemos mover el peso que nosotros queramos. Por eso es interesante este tipo de ejercicios. Entonces, si nosotros en el día de entrenamiento tenemos un ejercicio fuerte para mejorar nuestro empuje vertical, no podemos meter otro ejercicio para mejorar la fuerza de nuestro empuje horizontal. O sea, vamos a hacer press banca, podemos hacer press banca, pero no lo vamos a hacer a 3 repeticiones buscando mover el mismo peso o un peso muy alto si el ejercicio anterior fueron flexiones en vertical, trabajando a una alta intensidad el empuje vertical. Entonces vamos a bajar la intensidad, vamos a hacer press banca, pero lo vamos a hacer a más repeticiones. Mientras que el otro día de empuje de la semana lo podemos ocupar para, por ejemplo, mejorar la fuerza de nuestros fondos en paralelas, que es otro ejercicio que es excelente, y en este día nos vamos a enfocar en mejorar la fuerza en ese ejercicio. Y también podemos utilizar el press banca, pero lo volvemos a utilizar como ejercicio complementario, no como principal. O sea, nosotros no vamos a llegar al gimnasio y vamos a empezar a cargarle kilos a la barra en un press banca, porque no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos ganar fuerza y fortalecer ese movimiento de empuje, pero no es nuestra prioridad. Es más preferible mejorar en calistenia mejorando la fuerza de nuestros fondos que de nuestro press banca, porque es más transferible. Así que el segundo día de entrenamiento de empujes vamos a tener como ejercicio principal los fondos, otros ejercicios de empuje también de calistenia, y vamos a volver a meter press banca y ejercicios para pecho, pero seguimos trabajando a altas repeticiones, a 10-12 repeticiones preferiblemente.